Hola a todos, mi nombre es John Alexander Giraldo, estudiante del curso Software para Ingeniería. A continuación explicaré las soluciones que he desarrollado para los 4 ejercicios propuestos para la presente actividad del curso. En primer lugar tenemos el divisor de tensiones. Se solicita crear un programa en MATLAB donde se pueda calcular la caída de tensión en cada una de las resistencias que conforman un divisor de tensión, a partir del valor de las resistencias y el voltaje que las alimenta. Los datos deben ser ingresados por el usuario. Entonces tenemos el programa en MATLAB. Para empezar, incluimos el Clear All y el CLC para que cuando corramos el programa, cada vez que repitamos, corramos el programa de nuevo, nos borre pantalla y podamos trabajar mucho mejor. El programa funciona entonces de la siguiente manera. Tenemos para imprimir por pantalla la función fprint, que le mostrará al usuario el procedimiento lo que el programa le va a dar como resultado. Entonces se le solicita que ingrese los valores en voltios y en ohmios del divisor de voltaje. El voltaje entonces se almacena en la variable Vin. La resistencia 1 que compone el divisor en R1 se almacena y la resistencia 2 en R2. El divisor de voltaje, la ecuación del divisor de voltaje es la siguiente, es esta. La teoría dice que el voltaje que entra se va a dividir en las dos resistencias que componen el divisor. Se va a presentar una caída de tensión en la resistencia 1 y una caída de tensión en la resistencia 2. Para calcular el voltaje de salida se emplea esta ecuación. La corriente que va a pasar por el circuito va a ser la misma siempre, mientras que el voltaje total va a ser la sumatoria del voltaje de la caída de tensión en R1 y la caída de tensión en R2. La resistencia total del circuito será la sumatoria en serie de las dos resistencias, y para el cálculo se tiene la ley de Ohm. Esa ecuación es la que tenemos aquí para calcular el voltaje de salida. En este caso se calcula el voltaje de salida en la resistencia R1 dividido por la sumatoria de la resistencia total R1 más R2. El programa mostrará en pantalla la caída de tensión y dará el resultado almacenado en la variable BR1. De igual forma y al mismo tiempo calculará también la caída de tensión en la resistencia 2, lo almacenará en esta variable y lo mostrará por pantalla. Al correr el ejercicio, entonces el usuario podrá ver este entorno. El programa le informa que la tarea que desarrolla, y le solicita entonces ingresar el valor del voltaje de alimentación para el divisor. Ingresamos un valor, por ejemplo, de 10 voltios y le solicita el valor de la resistencia 1. Le podemos decir que de 100 ohmios solicita el valor de la resistencia 2, podemos decir 200 ohmios, e inmediatamente el programa calculará la caída de tensión en R1, que va a ser de 3 voltios,
y la caída de tensión en R2 que será de 7 voltios. El siguiente programa que se solicita desarrollar es el divisor de corrientes. Tenemos entonces que el divisor de corrientes, en un divisor de corriente, la corriente que entra al circuito I total es igual a la suma de la corriente I1 y la corriente I2. Por las leyes de Kirchhoff sabemos que la corriente que entra en un nodo es igual a la sumatoria de las corrientes que salen de él. Para determinar entonces la corriente por la resistencia 1, tenemos en el caso de para un divisor compuesto por dos resistencias en paralelo, tenemos estas dos ecuaciones. Para la corriente 1 entonces será la corriente 2 sobre la resistencia 2 sobre la resistencia total multiplicado por la corriente total que entra al circuito. Para la corriente 2 será la resistencia 1 sobre la resistencia 2 multiplicado todo por la corriente total. De acuerdo a eso, entonces tenemos en el programa. Nuevamente incluimos el clear all y el CLC para borrar el entorno del usuario. Para empezar, entonces el programa solicita los valores en unidades en amperios y ohmios para que el programa pueda entregar igualmente en las mismas unidades el cálculo. El programa le solicita el valor de la corriente que alimenta el circuito y lo almacena en la variable I sub t. A continuación, el programa solicita ingresar el valor de la resistencia 1 para almacenarlo en R1. De igual forma, la resistencia 2 para almacenarlo en R2. Seguidamente encontramos entonces la ecuación para calcular la corriente que corre por R1, que será igual a R2 multiplicado por la corriente total dividido por la sumatoria de las resistencias. Este resultado lo mostrará entonces a continuación en esta parte. Y tenemos la ecuación para determinar la corriente que pasará por la resistencia R2 almacenada en esta variable. De nuevo, R1 por la corriente total dividido sobre la sumatoria, la resistencia total del circuito. Y el programa entregará entonces como resultado en pantalla el resultado de ese cálculo. Corremos el programa. Y este será entonces el entorno de usuario. Nuevamente, entonces el programa solicita por favor ingresar en unidades de amperios y ohmios para que de igual forma pueda entregar un resultado en dichas unidades. Solicita ingresar el valor de la corriente que alimenta el divisor. Podemos decir 20, en este caso 20 amperios. Solicita la resistencia 1, podemos decir de 50 ohmios, la resistencia 2 de 200 ohmios, y inmediatamente nos entrega entonces la corriente que atraviesa la resistencia 1 será de 16 amperios y la corriente que atraviesa R2 será de 4 amperios. Seguidamente tenemos entonces el siguiente ejercicio. Bueno, entonces tenemos acá en el tercer punto realizar un programa donde se calcule el valor de la corriente en cada una de las resistencias que conforman un divisor de corriente. El programa que lo vamos a ver dice almacenar un valor de un voltaje en unidades de voltios y de una resistencia en unidades de ohmios, almacenarlo cada uno en un arreglo
y mostrar tanto el voltaje como en ohmios en sus diferentes múltiplos y submúltiplos. Hacer el cálculo de la corriente que quedaría con este voltaje y esta resistencia ingresada, y de igual forma expresarla en sus diferentes múltiplos y submúltiplos. Tenemos entonces, nuevamente incluimos el Clear y el CLC. Algo también para tener en cuenta, en el programa los comandos barra inclinada T y N permiten organizar mucho mejor el entorno del usuario para que sea más ameno, más comprensible, no sea tan enredado y la información se presente de una manera amena. Entonces, declaramos tres variables, una para el voltaje, tres variables de arreglos, otra para la resistencia, otra para la corriente. El programa aquí muestra entonces ingresar el valor de la tensión para almacenarlo en la variable B, el valor de la resistencia para almacenarlo en la variable O. Utilizamos el format short para que la respuesta sea más entendible. Es un formato de variables que permite entregar números cortos. Se hace el cálculo de la corriente a través de la ley de Ohm y se almacena en la variable I. Tenemos entonces el voltaje ingresado. Para expresarlo en sus diferentes múltiplos y submúltiplos, calculará entonces para nanovoltios será 10 a la menos 9, microvoltios 10 a la menos 6, voltaje dividido en 10 a la menos 6, milivoltios 10 a la menos 3, kilovoltios 10 a la 3 y megavoltios 10 a la 6. Las equivalencias entonces tenemos que son de esta manera: nanovoltios 10 a la menos 9 con 9 posiciones después del punto decimal, micro 10 a la menos 6, 6 posiciones después del punto decimal, mili 10 a la menos 3, 3 posiciones después del punto decimal, kilo 10 a la 3 sería multiplicado por 1000, y mega 10 a la 6 multiplicado por 1.000.000. De acuerdo a eso, entonces hacemos los cálculos para expresar el voltaje ingresado en sus diferentes múltiplos y submúltiplos, e ingresamos cada resultado en cada posición del arreglo. Entonces, en la primera posición del vector del arreglo del voltaje ingresamos nanovoltios, en el segundo microvoltios, en el tercero milivoltios y así sucesivamente hasta el quinto, la quinta posición del vector. De igual forma calculamos el múltiplo y submúltiplos del valor de la resistencia y de nuevo lo almacenamos en las posiciones de su vector, posición 1 nano-ohmios hasta la posición 5 mega-ohmios. Teniendo ya el cálculo hecho de la corriente por ley de Ohm, procedemos a hacer lo mismo, expresar la corriente en sus diferentes múltiplos y submúltiplos, nanoamperios, microamperios, miliamperios, y almacenarlos en las posiciones de su vector, posición 1 nanoamperios, posición 2 microamperios hasta la posición 5 megaamperios. Utilizamos acá el format long G para lograr que el programa nos muestre los números completos, ya que estamos haciendo unas conversiones con unos números muy largos y necesitamos que los podamos observar, o el usuario los pueda observar de la mejor forma.
tenemos entonces que el programa expresará, como ya lo hemos almacenado en el vector arreglo para voltaje, todos sus múltiplos y submúltiplos, lo mismo para la resistencia y lo mismo para la corriente. Procedemos a correr el programa y este será entonces el entorno del usuario. Corriente que atraviesa un circuito dada su tensión y resistencia totales. Solicita ingresar el valor de la tensión en voltios, ingresamos por ejemplo 10 voltios. Solicita el valor de la resistencia, ingresamos 150 ohmios. Y entonces nos calcula inmediatamente y nos almacena en los arreglos. Nos dice que la corriente para este circuito va a ser de 0.66 amperios. Y nos dice que el voltaje expresado en sus diferentes múltiplos y submúltiplos respectivamente será, entonces 10 voltios equivalen a 10 millones de nanovoltios, equivalen también a 10 mil millones de nanovoltios, 10 millones de microvoltios, 10 mil milivoltios, 0.01 kilovoltios y 1 por 10 elevado a la menos 5 megavoltios. De igual forma nos expresa la resistencia, entonces 150 ohmios equivalen a 150 mil millones de ohmios, de nanoohmios, 150 millones de microohmios, 150 mil miliohmios, 0.15 kiloohmios, y equivale también 150 ohmios equivalen a 0.00015 megaohmios. De igual forma nos está expresando la corriente calculada para el circuito en las diferentes posiciones del vector. Finalmente entonces tenemos el último punto del solicitado, que se trata de un cálculo de capacitancias. Solicita entonces un programa que almacene el valor de n capacitancias ingresadas y, dependiendo de su configuración en un circuito, sea paralelo o en serie, calcular e imprimir el valor de la capacitancia equivalente por la cual se podría reemplazar. Entonces nuevamente hacemos uso del Clear All para limpiar pantalla. Una breve explicación al usuario de lo que hace el programa, y entonces solicita, para guardar en la variable n, solicita el número de capacitancias. Declaramos la variable para contar el número de capacitancias, la variable en serie y la variable en paralelo. Para realizar el conteo y poder solicitarle una por una las capacitancias al usuario, entonces aplicamos un ciclo while que irá desde el contador hasta el número de capacitancias, que es n. Se solicita entonces que se ingrese la capacitancia para almacenarlo en la variable c. En este caso se está aplicando este comando num2string para convertir entonces el número del contador en un carácter, pasarlo de un valor numérico a un carácter, para que nos permita aquí en esta declaración almacenar ese dato. A continuación entonces
Se hace el cálculo en caso de que sea en serie y el cálculo para cuando sea en paralelo. El contador será el encargado de contar una a una las capacitancias que se vayan ingresando hasta que llegue al número que se ingresó. Finalizará el ciclo while. Tenemos entonces los cálculos, las ecuaciones que realizarán los cálculos de las capacitancias, y se solicitará al usuario especificar si se trata de un circuito en serie, que digite el 1, si se trata de un circuito en paralelo, digitará el 2. Y se utiliza un ciclo if para para determinar el dato ingresado por el usuario. Entonces, en el caso de que sea 1, el programa se encargará de mostrar por pantalla y de calcular en el caso en que las resistencias estén en serie. En caso de que se ingrese el número 2, entonces el programa se encargará de calcular en el caso en que sean en paralelo. Si en caso de que se ingrese un número diferente a las opciones 1 y 2, el programa informará al usuario a través de el else del segundo if, informará que la selección hecha no es válida y que por favor reinicie el programa para volver a hacerlo correctamente. Corremos entonces el programa, observamos el entorno del usuario. Solicita entonces ingresar el número de capacitancias que tiene el circuito. Ingresamos por ejemplo 4 capacitancias. Solicita ingresar la capacitancia número 1 en faradios, podemos decir por ejemplo 50. La segunda capacitancia, por ejemplo 30, 45 y 10. Solicita entonces digitar 1 en caso de que las capacitancias estén en serie o 2 si están en paralelo. Digitamos por ejemplo 2 y nos va a decir entonces que el valor de la capacitancia equivalente de esas 4 capacitancias será de 135 faradios. En caso, podemos volverlo a correr en caso de que se vean en serie. Entonces, por ejemplo, 3 capacitancias, decimos 20, 10, 15. Ingresamos el número 2 para decir que están en paralelo y él nos hará el cálculo. Nuevamente ingresamos 3 capacitancias, 50, 60, 5. Ingresamos por ejemplo el número 5 que no pertenece a las opciones. Inmediatamente el programa nos dirá entonces que la opción seleccionada no es válida. Por favor, iniciar de nuevo el proceso. Estos son entonces los 4 ejercicios que se solicitan desarrollar desde el punto de vista del programa y desde el punto de vista del usuario. Muchas gracias a todos.